Que la canción. Ya estamos, hola. Hola, buenos días. Desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos. Del por qué la insistencia de ver esta fenomenología de Hegel, porque Hegel va a influir lo que es en la cultura occidental desde ese siglo XVII y hasta la fecha. De alguna manera, primero porque ellos todavía no tienen los datos que nosotros tenemos y la concepción del mundo hegeliano y otros más creen que se inicia hace 10.000 años. No tienen datos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos datos de los cuales la historia del ser humano empieza hace 6 millones de años con el descubrimiento del último homínido que se da. Se había descubierto a Lucy con una historia de 3 millones, 4 millones de años, y este último descubrimiento se da y data de 6 millones de años su vivencia, su vivir. Entonces, voy a esto porque la visión de Hegel principalmente no cuadra con la visión que tenemos de 6 millones de años. No es posible que esta contradicción que maneja Hegel de la realidad que él está viendo de los contrarios sustente, como él lo dice, al desarrollo, al progreso, a la sobrevivencia del ser humano y así, de esta manera, de alguna forma, conviven estos contrarios y hacen posible el desarrollo, la sustentación, la sobrevivencia del ser humano. Lo que vemos, y ahí están las pruebas de lo que estoy hablando, son estas constantes guerras de grupos que llegan a ese punto de desarrollo, llegan a lo máximo, se desarrollan, progresan, a tal punto que después quieren más. Entra la ambición aquí, y es lo que se ve desde griegos y mucho antes. Podemos ver persas, babilonios, podemos ver en ellos estos conflictos que ellos lo llamaban justificación, pero en realidad es un deseo de tener más. Ese es el punto central de todas estas civilizaciones, que hasta la fecha lo estamos viendo ahorita. El problema de Irán y el problema de Estados Unidos no es más que otra, desde hace 100 años, apoderarse del petróleo, de la energía, de todo el parte del oriente asiático, vamos a decir, no del sudeste, en este caso asiático, el occidente, que son todas estas tierras en las cuales se encuentran grandes cantidades de yacimiento, de petróleo, de energía, que van a hacer este movimiento de aprovechamiento y a la vez de robo, porque es eso, es un robo el que estaban cometiendo, disfrazado, maquillado en formas mecánicas económicas, en proyectos económicos, pero que en realidad en el fondo de todo esto era un robo. Bueno, esto, según yo, la historia que nos da, no tiene un sostén a largo plazo. Todas estas culturas, lo máximo han tenido 500 años, 1000 años de sobrevivencia como tales. Estados Unidos tiene, ¿qué de esto? 300 años, 250 años de su historia. Los anteriores, ¿cuánto estuvo cuestión de los zares en Rusia, los monarcas en Francia, en España? Italia, Roma, no volvió otra vez. Del Imperio Romano, que termina en el siglo VI o algo así, ya no volvió a surgir. Y son tan solo pueblos que después sí llegan a unirse, pero no con la fuerza como se dio el Imperio Romano. Entonces, lo que yo observo aquí es un tiempo relativo del ser humano, de su vivir, el cual
este tipo de base que toma la fenomenología hegeliana no funciona. Tarde que temprano, estas culturas se destruyen, se autodestruyen. Eso es lo que se ve. Porque esta ambición exterior empieza también a ser una ambición interior, como lo vemos en Estados Unidos. ¿Qué pasa del sueño americano? ¿Sí? Se iba todavía hasta, ¿qué? Y todavía en las migraciones, pero ya estas migraciones ya son porque ya los países de Latinoamérica ya no se puede vivir. Es un peligro, muerte, por lo normal, vamos a decir, de la vida cotidiana. Entonces migran hacia Estados Unidos. Pero hace 40 años era el sueño americano. ¿Por qué? Porque el sueño americano se estaba dando en sus ciudadanos. Y también, vamos a decirlo de alguna manera, en todos estos migrantes, que principalmente fueron mexicanos. No tenían la vida eh, como la tenía un ciudadano estadounidense a un migrante, ¿no? Pero aún así, estos migrantes tenían una economía mejor que la que tenían aquí en su país, en México y en Latinoamérica. Este sueño americano empieza a, ¿cómo podemos decir? A medrar en sus ciudadanos la ambición de riqueza de unos cuantos, al mando, en este caso, del grupo, los oligarcas, como se les llama así, desean más, más, más y más. Insatisfacción en este deseo. Entonces, empiezan a recortar ¿cómo se puede decir? Los beneficios del ciudadano, del pueblo, que se habían dado este sueño americano, y empiezan a recortarse, a recortarse, a recortarse, hasta que llegamos a una situación crítica ya de vivencia en Estados Unidos, y por otro lado también esta ambición empieza a excederse en su gasto lucrativo por unos cuantos, que es toda la industrialización del armamento, que van a cobrar lo que es el armamento de una forma exagerada, en complicidad con sus gobernantes, y hasta la fecha. ¿Sí? Ya ellos no pueden hacer armamento si no cobran un exagerado precio para tal o cual arma, que es el problema que se está viendo, por ejemplo, ahorita de los misiles. ¿Cuánto cuesta hacer un misil en Estados Unidos? 200, decíamos, 250 millones un misil. Y aparte, ¿cuánto tarda en hacerlo? Ellos hablan de 2 años. ¿De qué estamos hablando entonces? Y por otro lado, todas estas guerras que hicieron desde Vietnam y mucho antes fueron un gasto, que ese gasto lo produjo esta industrialización armamentista de Estados Unidos. Y está la deuda. ¿En dónde se les fue a ellos este gasto? ¿Sí? Pues se le fue en eso. Una deuda de casi 40 billones de dólares, que es lo que tienen ahorita. Y en eso se gastaron. ¿De qué sirvió Vietnam? Lo único que se vio ahí y lo que produjo fueron muertes. Después vinieron las siguientes guerras de Vietnam, todo el Medio Oriente, en el cual Estados Unidos, ¿sí? Se involucró. ¿Y qué pasó? Gastó nada más. Este gasto armamentista, que lo único que estaba sirviendo, sin verlo ellos, socavando su riqueza del país. Y eso fue lo que hizo. Este tipo de movimientos socavó la propia nación. Y está ahorita Estados Unidos ya de sufrir irremediablemente este poder que tenía como imperio. Pasa a ser una nación nada más común. Y esa realidad tienen que verla. Y mientras no la vean, van a seguir en este propósito de apoderarse de riquezas de otros países, que es lo que están intentando ahorita. Entonces, este tipo de circunstancia no pudo haberse dado, sustentado, lo que digo y repito, por eso estoy en esto, durante 6 millones de años. A lo que voy es a esto, no funciona.
humanamente hablando, no funciona esta visión hegeliana. No da. Para una sobrevivencia humana a largo tiempo, no da. Llevamos 5000 que tenemos historia. Egipto, persas, babilonios. ¿Qué pasó? Desaparecieron. Y los siguientes, ¿qué pasó? Desapareció también por ese abuso. ¿Qué pasó con los mayas? ¿Sí? ¿Qué pasó? La invasión española. ¿Qué pasó después con los españoles? ¿A dónde llegaron? Inglaterra, ¿qué pasó? Hay un nuevo, el neocolonialismo que le llaman. ¿Qué está pasando ahorita en África? Están asesinando, es un genocidio. ¿Sí? Matando por la riqueza de las naciones africanas, están matando africanos. ¿Y quiénes son? Estadounidenses, ingleses, entran franceses, alemanes, holandeses, grupos que lo único que desean es riqueza, sin pensar, sin analizar bien, que esa obtención no nada más la tienen por el robo, es la única manera de obtenerla. ¿Sí? Y no va a durar eso. Eso no se eterniza, o sea, no es por un tiempo largo, es corto esta ambición, porque no tiene límites la ambición, la vemos. Hay una exagerada vivencia de lucro de unos cuantos que es absurdo la manera como viven. Y en este pretender no hay un gozo, porque no hay una comprensión de todas las motivaciones que están haciendo. Siempre se está pretendiendo. Y la pretensión no es fija, no es presente. La pretensión siempre es adelante. Entonces, esto es lo que tenemos y esto es lo que Hegel vieron ellos, creyeron ellos todos, que así se podía vivir, que se era capaz de vivir en medio, en esta síntesis, de la pobreza y la riqueza, de la guerra y la paz, de los contrarios, en este caso. Y es lo que decían muchos. Se llegó tanto el discurso a la retórica que dijeron, los polos se unen. No es cierto, jamás. Jamás se podrá juntar en una convivencia la pobreza y la riqueza perennemente. Tarde que temprano se destruye, como lo estamos viendo y como lo hemos visto en la historia. Y aquel que no quiera ver la historia, bien, ahí se lo dejamos. Pero eso es lo que está pasando. Y es lo que va a pasar ahorita. Difícilmente Estados Unidos va a poder doblegar a Irán. Difícilmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Reconocer, como reconocieron en Vietnam, que no tenían nada que hacer ahí. Y eso fue lo que pasó. Y es lo que está pasando ahorita en Irán. ¿Por qué fue esto? Bien, disfrazaron esta ambición de la riqueza, del petróleo, hace 100 años, o sea, hace 150 años, las disfrazaron los ingleses, ellos fueron los que empezaron, y estadounidenses, que la energía tenía que ser de ellos. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, crearon una corriente que iba por ahí, ideológica, y crearon dentro de esto una religión que fue el sionismo. Y estos judíos que le entraron al sionismo, no es despectivo, no, los embaucaron y dijeron, sí, así es. Y entonces nosotros también somos, y vamos a ambicionar. Y se apegaron más lo que Baruch también, después hablaremos de Baruch y examinaremos él su punto de vista. Partes de ellos hay certeza de Baruch, pero vamos a ver después en otro y cómo es realmente la cara de este Dios, que en determinado momento se usa a este Dios para conveniencia del pueblo judío, pero cuestiones materiales, no espirituales.
creyeron que este Dios era un Dios materialista. No es así. Este Dios es, vamos a hablar, sí lo tiene, pero yo decía, el rito ya debe de ser el colmo, no debe de ser la justificación el rito, como lo hacen todavía. El rito debe de ser una manifestación de alegría, de gozo, no una convivencia, no una justificación de acto, que es lo que están haciendo ahorita. Alguien escribió, y en este caso tiene razón Baruch, cuando dice, partes del Viejo Testamento le escribieron humanos. Sí es cierto, porque contrasta mucho el Dios de Abraham, los que ellos empiezan a hablar del Dios de Abraham, al Dios cristiano. Ahora, sí vemos notas en esta trayectoria del Antiguo Testamento, vemos ahí en donde se expresa quién es este Dios, pero tratan varios personajes, no creo que haya sido Abraham directamente, tal vez otros, que hicieron esta interpretación a modo, dijeron, Dios nos ha dicho y nos ha regalado desde el Jordán hasta, ¿cuál es el otro? Lo que es toda esa parte, dice, toda esa parte Dios nos ha dicho que es de nosotros. Este Dios cristiano, que es hijo de ese otro Dios, vamos a decir, el hijo de Dios, vamos a decirlo, viene y dice, no hagan morada aquí porque están de paso, no hagan morada donde el Orín, el Hollín, ¿sí? Dice, vamos, hay basura aquí, y hay ladrones aquí que minan. Este Dios no está hablando de este mundo tal y como está, del bien y del mal. Está hablando del bien exclusivamente. Y cuando dice Jesús, que es radical, y lo ven, o están conmigo o están contra mí. ¿A qué se estaba refiriendo este Hijo de Dios? Se estaba refiriendo a la bondad y a la maldad. O eres bueno o eres malo. Alguien muy sagaz dice, esa es una dicotomía y no puede ser. No, espérame. ¿Vas a ser bueno a medias? ¿Vas a ser malo a medias? ¿O por un rato vas a ser bueno y por otro rato vas a ser malo? Perdón, eso tiene un calificativo. ¿Sí? Alguien que ha visto realmente el sufrimiento, la maldad, jamás lo va a aceptar. Alguien que realmente visto, cuando se ha visto que alguien está sufriendo o alguien ha visto que alguien está haciendo la maldad a tal punto, no es aceptable. Lo que se vio, yo vi en un video una vez, estaba un activista estadounidense cuando empezaron en lo de Cisjordania, en esta parte de Palestina. Estaba ella parada así, enfrente de un bulldozer. Pues el bulldozer no se vio, se vino contra ella, la aplastó completamente, pasó encima de ella, nadie dijo nada. Estados Unidos nunca dijo nada sobre eso. Bien, ¿eso qué es? ¿Un trámite? ¿Un trámite para la obtención de la riqueza? Humanamente hablando, ¿qué es eso? Eso es una atrocidad que no se puede aceptar, que no podemos decir eso es parte de la naturaleza de esta circunstancia y por tanto es aceptado. No, yo. Por puro gusto yo, no, porque eso nos lleva a la destrucción. Y ahí están las pruebas. Y siguen estando las pruebas ahí. El que destruye no puede construir. De una destrucción no puedes, como dicen muchos equivocadamente. Del error nace la certeza. No, no es cierto.
Del error sí puede haber en este caso, y Hegel tiene razón en su lógica análoga de sus comparativos, ¿sí? Que hace, ¿sí? Entre una y otra se están analizando las dos y las dos tienen características diferentes y no puede surgir de una de la otra. Como dijera Parménides, lo que es y no puede dejar de ser. No puede surgir la maldad de la bondad, que es otro de los puntos que dijeron. De Dios nace. No, espérame. Es la libertad de cada ser. Ejemplo, el hijo no tiene la culpa de lo que hace el padre. Y el padre no tiene la culpa de lo que hace el hijo. Los dos están en una sintonía. ¿Cuál? Libertad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Hablando en ese sentido cristiano. Pero de la cual nosotros escogemos, como decía Sócrates, ¿escogemos el caballo blanco o escogemos el caballo negro para que nos guíe? Ese es el punto. ¿En dónde sopesando esto? En la circunstancia que estamos viendo. ¿Sí? El mal destruye y del mal no sale nada bueno. Nos sirve como referencia. Y en el cristianismo es una referencia porque el acto, la acción, tiene una consecuencia. No es tanto para prohibir el pecado. No pequen porque yo quiero que no pequen. No. No pequen porque el pecado trae una consecuencia que va a afectar a alguien. Por eso es necesario que ustedes estén conscientes de lo que hacen. Ese es cristianismo. Y no tiene nada que ver con el sionismo, como ahora se presenta. El absurdo otra vez. Se llama sionismo cristiano. Ay, caray. La unión de los opuestos. Solamente en el absurdo se puede. En la retórica se puede hablar así. Sustentar así, solamente. En la dialéctica no. Es otra de las cosas de Hegel, lo bueno. La dialéctica. La dialéctica, ante todo, es coherente. ¿Sí? No es absurda la dialéctica. Y comprobatoria. Ahora estamos comprobando, sí, estamos comprobando la destrucción, pero ¿de dónde viene? ¿Sí? Del acto, ¿de dónde? ¿Cuál es la intención de matar? Algo que no se hace atrás de la decadencia, según yo. Atrás no se mata a ningún ser semejante. Se lleva a cabo de una especie para comer. ¿Qué hacían los nativos Allende el Bravo? Todas las tribus, cuando cazaban algunos de estos animales, hacían un acto de, ¿cómo podemos llamarle? De reverencia hacia el animal que habían matado y le daban las gracias porque iban a utilizarlos a ellos para su beneficio. En todas esas tribus Allende el Bravo, esos eran los ritos y no mataban más allá de lo que necesitaban. Bien, entonces, esta es la insistencia del por qué. No es aceptable que esta concepción contradictoria del bien y del mal puedan ser las que sustenten por tiempo al ser humano. No es posible. Y de aquí no se va a sacar. De esta situación que ahorita la estamos viendo, o Estados Unidos se va a su casa y hace las paces, y aquí ya viene otro punto, que no nada más se destruyen ellos. La mayoría de nosotros nos vamos a destruir, nos van a destruir, nos va a afectar. Porque estamos hablando ya
de un uso de energía ya mortal. No es una bala que nada más afecta a un individuo. Aquí es algo que afecta a todo el medio ambiente y a todos los seres, a la mayoría. Los mata. Esta es la situación actual. Y yo creo que si Hegel estuviera ahorita aquí, tendría otra reflexión sobre esto. Si Hegel tuviera los datos de nuestra historia de 6 millones de años, no hablaría de tal manera. ¿Sí? Eso tiene otra connotación, el fascismo. ¿Sí? Pero eso es otra plática, otro análisis. Ahorita es así. Esto no se puede sostener. Esto no puede ser algo que debamos nosotros tomar como lo más natural a nosotros mismos. No es posible. Que dentro de ello, sí, se hicieron proyectos para crear una conciencia manipulable a la mayoría de estos seres que se iba a explotar y que se explotan, sí. Y ya hablamos entonces aquí de ignorancia y pedagogía. Y entramos a otro segmento que hablaremos de ello aquí. ¿Cómo afecta ya estas conducciones, estas manipulaciones de los seres humanos? Bueno, yo creo que quedó claro esto aquí ahorita. No sé, yo lo pongo ahí, yo lo que veo con las pruebas que hay y que están ahí. Quien quiera verlo, observarlo para hacer su análisis, no es posible que de la tesis, la antítesis o antitesis, ¿sí? Se da la síntesis y después de ello el siguiente paso al proceso. No, no, tiene su temporalidad y lo vemos aquí. La diferencia de 10,000 años, vamos a ponerle 10,000, no 5,000, 10,000 años, la diferencia marca perfectamente bien la coherencia y el absurdo que no se llevan. 6 millones de años contra 10,000 años. Comparen esa diferencia, analicen esa diferencia. Y entraremos a otro episodio sobre, tal vez lo volvamos a repetir, pero lo vamos a ampliar, sobre la bondad y la maldad. En estrictamente materialismo histórico, porque aparecen y están aquí. ¿Quién hizo la bondad? ¿Netanyahu? ¿Trump hizo el amor? ¿Ellos acuñaron la paz? ¿Ellos acuñaron? De este tipo de individuos vienen estas tres cuestiones metafísicas que nosotros las conocemos ahorita, que se practican, que están y están dentro del materialismo histórico. No los podemos excluir. De este tipo de personajes vinieron. Respóndanse. ¿Sí? Bueno, que estén bien.